Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Bueno, nuestro tema es el concepto de psicosis, observaciones sobre el amor de transferencia, la dinámica de la transferencia y la contratransferencia. Bien, sabemos que el concepto de la psicosis se ha desarrollado durante la historia para poder comprenderla, ¿sí? Antiguamente se decía que era la existencia de las personas que tenían perturbaciones. Bien, en la modernidad se trata de desarrollar una teoría científica con los pacientes psicóticos. Bien, en donde también en el siglo XVIII se opone a la neurosis y la psicosis, y donde se decía que la psicosis tenía perturbaciones psíquicas y la neurosis tenía un origen somático, ¿sí? En donde, bueno, Freud nos habla de que el síntoma neurótico se producía por una conversión, ¿sí? ¿Que esto qué quería decir? Una transformación. Bien, donde nuestro siglo dice que la psicosis va a tener un origen somático y la neurosis va a tener una causa psíquica, ¿sí? En donde, bueno, después se produce una cruzada de los científicos, ¿sí? En donde antiguamente al loco se lo, se lo consideraba como que era sobrecargado por la opresión divina, ¿sí? Que tenía que ver, bueno, de los dioses, los demonios, ¿sí? Y bueno, y hasta el siglo XVIII era considerado como un enfermo lunático, ¿sí? Donde su enfermedad era producida por la luna, ¿sí? Por lo que le transmitía. Bien, después empieza con lo que relata Foucault, Michel Foucault, que fue un sociólogo filósofo, ¿sí? De donde él desarrolló sus teorías de la locura, la historia de la locura y vigilar y castigar, ¿sí? Donde él nos habla de las primeras casas que eran para el alojamiento y tratamiento de la psicosis, ¿sí? Donde se producía un aislamiento preventivo de exclusión o rechazo, ¿sí? En donde también nos decía él que era necesario aislar, ¿sí? Para que no se propague la enfermedad, ¿sí? Ellos decían que, bueno, en ese tiempo que la enfermedad era contagiosa, ¿sí? En donde se producía dos vertientes. La primera vertiente era de poder restablecer, ¿sí? Y producir esa reinserción, ¿sí? Esto quiere decir que, bueno, la burguesía, ¿no? Cómo lo trataba. Bien, y después tenemos la segunda vertiente, que esto decían que los locos eran un peligro y que era una lastre social, ¿sí? ¿Por qué? Porque decían que podían contagiar. Bien, donde también en la concepción de la burguesía se lo veía como que la enfermedad era un mal ejemplo, ¿sí? Porque acá hay una relación que establecía Michel Foucault, que el sujeto no podía producir, no podría ser consumir, no podía comercializar, ¿sí? Entonces era un mal ejemplo. Y deja de ser un mal ejemplo y pasa a ser una desgracia cuando el sujeto comienza a utilizar lo que es los psicofármacos, ¿sí? Bueno, después pasa al loco a ser un objeto de estudio, ¿sí? En donde el primer objeto de conocimiento es el proceso de la observación, ¿sí? Donde a través de todos los estudios que se realizaron desde el siglo XIX al siglo XX era apreciable para cualquier observador poder observar esos síntomas, signos y síntomas que tenían los sujetos, ¿sí? Bueno, y después que puedo desarrollarse lo que es la psiquiatría y el psicoanálisis, ¿sí? Que esto presenta como un segundo proceso de conocimiento, ¿sí? Donde lo que era un problema se podía tratar, ¿sí? Donde ellos decían que había que conocer, estudiarlo, conocer, comprender para poder curar, ¿sí? Porque antiguamente sabemos que desde el siglo XVI a XVIII se trataba al loco como que era un problema, ¿sí?